Muy buen día para todos y todas. De nuevo la bienvenida hacia esta sección del Congreso planteado por la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, en donde se nos ha invitado de manera agradable a socializar nuestras experiencias de investigación. En este caso, pues, las referidas a la especialización en dirección y supervisión educativa. Mi persona, magíster en orientación de la conducta y licenciado en educación, Osvaldo Castellanos, particularmente plantea la temática titulada ¿Cómo efectuar y dirigir una praxis educativa crítica y transformadora? Esta pues está enmarcada dentro del enfoque cualitativo y el paradigma crítico. También porque al ser egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, muchos fuimos formados con el pensamiento crítico. Aquel que nació allá en Alemania, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y en donde aquellos personajes como Mercúcer, Walter Benjamin, Adorno, Neck, entre otros tantos, pues fundaron este tipo de pensamiento que se antepone al pensamiento positivista. Es entonces cuando nos dirigimos a nuestras respectivas instituciones que notamos que hay una especie de disonancia cognitiva en nuestros colegas, cuando ellos aseguran que están planteándose una didáctica concerniente a lo solicitado en el estatus legal de la educación bolivariana, como está el pensamiento crítico, por ejemplo. Pero al mismo tiempo su, digamos, didáctica solo consistía todavía en ser dadores magistrales de clase, empeñados exclusivamente en, digamos, proceso memorístico y pare de contar, pues, educación bancaria como tal. Aún así aseguraban que no, es que nosotros sabemos, somos profesionales y sabemos trabajar esto, sabemos trabajar aquello, pero nosotros se notaba ya nuestra clara disconformidad al respecto. Eso causó cierto inconveniente. Al igual que el paradigma crítico, propiamente dicho, que crea una fuerte contradicción a los estatus normalmente planteados. Es allí entonces donde empiezo, inclusive con investigación e información permanente, a profundizar esta temática. ¿Qué estará sucediendo, verdad?, con nuestros colegas, con esta praxis pedagógica que no se está volviendo praxis, sino afincadora de una teoría, que de repente ni le interesa lo subjetivo, ni tampoco lo contextual. Y se quedaba prácticamente, repito, en aquellas limitaciones deterministas que ya les había mencionado. Es allí entonces cuando surgen unas interrogantes, luego de sistematizar de manera constante, luego de un registro de investigación profunda, acerca de esto que estaba sucediendo, no solamente en nuestra institución, que es una escuela de ámbito rural, ni en el ámbito circuital rural tampoco. Mi persona también estuvo en supervisión y notó esta contradicción entre lo que quiere el Estado y lo que realmente se está ejecutando como didáctica educativa. Aunque aseguren los colegas que sí saben manejar este tipo de visión cualitativa. Entonces surgieron unas interrogantes, ya se las vamos a plantear aquí. La primera cita: conoce y labora según el parámetro legal que direcciona el proceso educativo.
La segunda dice cuáles son las fundamentaciones epistemológicas en que se basa el quehacer educativo en los docentes pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y la tercera cita, bajo qué enfoque, conocimientos y praxis se enfoca el docente perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Educación, encargado de direccionar y o supervisar la institucionalidad educativa. También en razón de que, oye, ¿cómo vas a dirigir una praxis si la desconoces? ¿Qué papel como supervisor, como mediato o como supervisor inmediato, cómo tú vas a dirigir algo si desconoces este tipo de contenidos, de temáticas como tal? Para trabajar esta temática, mi persona hizo una especie de encuesta encubierta, por llamarlo de alguna manera, en donde cada interrogante tuvo un propósito. Por lo menos la primera interrogante tuvo el siguiente propósito: diagnosticar si el cuerpo docente perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Educación conoce y elabora el parámetro legal que direcciona el proceso educativo venezolano. ¿A través de qué preguntas? La primera, ¿sabes que existe un parámetro legal en relación al sistema educativo venezolano? La segunda, concerniente a este propósito, indica lo siguiente: ¿podrías explicar el significado de cada artículo que cada artículo conlleva? En cuanto a la segunda pregunta, está el segundo propósito. Cita, identificar las fundamentaciones epistemológicas en que se basa el quehacer educativo en los docentes pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Ahí también surgen dos preguntas en esa encuesta encubierta. La primera es, ¿qué es la teoría crítica y por qué debo ejecutarla? La segunda, ¿conoces a profundidad la fundamentación filosófica del sistema educativo bolivariano como para que le explique? La tercera pregunta, a su vez, genera este tercer propósito: indagar bajo qué enfoque, conocimientos y praxis se enfoca el docente pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para la Educación, encargado de direccionar y o supervisar la institución educativa, específicamente hacia el personal directivo y supervisor. Ahí sí surgieron tres interrogantes para la encuesta mencionada. La primera, ¿puedes explicarnos el enfoque cualitativo de investigación que usas en tu práctica educativa? La segunda, ¿cómo abordas o cómo es tu praxis pedagógica, direccional o de supervisión? Y tercero, ¿conocen de manera exacta el eje administrativo como parte fundamental de cualquier componente direccional? Luego de haber efectuado estas interrogantes para profundizar con esto, da una sorpresiva, digamos, respuesta o conclusión. Y es que la mayoría, tal como están viendo ahí en ese cuadro de resultados, la mayoría de nuestros colegas desconoce ampliamente las terminologías y los enfoques epistemológicos que llevan a la praxis que se requiere en el sistema educativo venezolano. También se evidencia notablemente, como ven ahora en este cuadro de contenido, porque esto fue lo que arrojó, que los colegas están viendo los enfoques tanto cualitativos como cuantitativos como si fuera una sola manera de trabajo, enmarcándola exclusivamente en el paradigma cuantitativo con el modelo experimental y la metodología hipotético-deductiva. Y para ellos eso es lo máximo, cuando no se dan cuenta, ahora como ven en este cuadro, que es lo que realmente debe arrojar, cada quien debe estar claro y cómo es que se trabaja en el sistema educativo bolivariano. Es allí que entonces se indica que se debe profundizar a nivel nacional, reorientar lo que epistemológicamente el docente debe tener claro como metodología para la praxis educativa, porque con una metodología positivista que es exclusivamente teórica, no hay praxis. Agradezco quien haya pues prestado atención a este corto video.
para